En sí la historia se llama El pueblo feliz. Esta Ok. historia empieza con un alguacil. El alguacil es quien comenta esta historia por parte por parte de un chico quien encontró, quien había rescatado en medio de la pista. Pero en sí no sabe cómo, en sí le intentó interrogar al chico sobre cómo, dónde había aparecido, y de ahí obtuvo esta pequeña historia, que este chico venía de un pueblo. Era un pueblo feliz. Alejandro, gracias por el host. Era un pueblo feliz, un pueblo autosustentable. Muchas personas vivían ahí, en su mayoría eran personas ancianas. La gente del pueblo era autosustentable. Tenían granjas, tenían cosechas, tenían todo tipo de alimentos para vivir toda una vida. La cosa es que cada una de estas casas era, si podría decirse algo rústica, era, eran modernas, aunque vivían en un campo. Y en uno de ellos había un niño que vivía con una señora muy mayor. La señora mayor siempre decía al niño que por más que ellos, por más que él vaya a lo más profundo del bosque, no debería perderse, porque si no lo iba a regañar, por supuesto. Cosas de la señora quien cuidaba al niño, claro. Pero el hecho era de que este niño jugaba con los otros niños del vecindario, por supuesto. Vecindario entre comillas porque era pasto, era tierra, no había una calle con que conectaba a la otra calle, pero aún así jugaba con estos niños a la pelota, lo que tenían, y era, por supuesto, muy lindo, todo era feliz. Creo que demasiado feliz incluso, muy raro para el niño, sobre todo. Pero la señora, al ver al niño que estaba muy extrañado porque ya había visto este tipo de comportamiento antes en el niño, decide darle una sorpresa. Una cosa que tanto a él le gusta al niño. Un pie de limón. Y por supuesto le dice al niño que vaya a conseguir pie de limón y que por favor no se pierda en el camino. Eh, lo siguiente que sucede Lo siguiente que sucede es algo que, bueno, es algo normal que ocurre con este niño. Se va al huerto de los limones para conseguir un poquito de limón porque básicamente la señora, la anciana le pide que busque limón, por supuesto, para hacer el pay de limón. Y este, el niño agarra, y en una de esas, cuando va agarrando uno de los limones, se encuentra con un bicho en su mano. Y el niño se asusta y al intentar sacudir el bicho con su mano, uno de los limones se va rodando hacia el arbusto. A uno de los arbustos que queda cerca de él, y el niño va a poner a buscarlo. Y en eso se encuentra un camino de tierra. El camino de tierra nunca lo ha visto él. Recordemos algo. Hay algo que me faltó mencionar, y es que el niño no se acuerda ni de cómo llegó al vecindario, ni de quién fue su familia. O sea, para él esto le resulta un poco extraño porque él pensó haber vivido ahí toda su vida. Él no recuerda, no tiene recuerdos de su vida pasada. O sea, él simplemente despertó en su cama y él pensó de que había conocido a la señora ya desde hace tiempo. Pero continuando, el niño ve este camino de tierra. Y entre esos ve a un conejito. Un conejito que. Un conejito que va trotando. O sea, saltando. Y va. Y el niño persigue a este conejito.
El niño persigue al conejito hasta lo que parece ser un pequeño cobertizo. Prototype Alpha, gracias por el follow. Y bueno, el niño ve que el conejito entra a este cobertizo. Y el niño no puede entrar a este cobertizo. Sin embargo, logra intentar jalar y empujar la puerta. Porque el cobertizo era muy viejo, muy rústico. Y también tenía la cadena como que un poquito floja. Y con un poquito de fuerza y un poquito de logro, el niño logra romper la puerta. Bueno, romper, por así decirlo, porque la puerta ya estaba tenía todo muy carcomido. Y entonces, al entrar, el niño ve algo muy peculiar. Él mira de que hay todo el cobertizo está cubierto de velas. Pero no solamente son velas, o sea, hay un centro, hay una especie de, por así decirlo, círculo pintado con unos jeroglíficos medio extraños, con unos dibujos medio extraños. Cada vela tenía un círculo rojo que dirigía al centro de ese círculo medio extraño, de ese círculo ya dibujado, pintado. Y justo más adelante había un podio. En el podio habían 2 velitas de lado. Y en el centro de esas 2 velitas, entre las 2 velitas, había una foto. Y en esa foto se veía a todo el pueblo. A todo el pueblo. Todo el pueblo era completo. O sea, todo el pueblo eran de los ancianos. Nada más eran los ancianos. No se veía a nadie más. Los ancianos estaban ahí y esto es lo más extraño porque ningún niño se veía ahí. Y también algo mucho más extraño es que las velitas que están en el suelo, hay algunas que están apagadas. Las velitas que están apagadas comenzaron a encenderse de a poco. Mientras que en la foto iban apareciendo los niños con los que el niño había jugado. Al niño le pareció muy extraño todo esto y decidió marcharse. Pero en el momento que decidió marcharse, abrió la puerta y una gran ventisca sopló. Y en el momento en que la ventisca sopló, apagó todas las luces. Todas las velas de las luces fuera. Todas las velas de las luces se apagaron. Y cuando todo esto pasó, el viento dejó de soplar. El niño vio que el sol ya se estaba poniendo. Técnicamente ya estaba oscuras ya. Las estrellas estaban ya invadiendo el cielo. Y el niño, al recordar lo que le dijo su abuela, entre comillas, abuela, vio que al volver del huerto donde estaba recogiendo limones, se comenzó a percibir un olor muy extraño. El olor era nauseabundo, apestoso, desagradable. Y es en ese entonces en el que el niño regresa al pueblo. El niño regresa al pueblo, pero el niño pensó que se había equivocado del pueblo. ¿Por qué? Chicos, el pueblo está completamente abandonado. Todo estaba destrozado. Pero no parecía como si hubiera sido destrozado recién. Parecía como si hubiera sido destrozado parecía como si hubiese sido abandonado desde hace años.
El niño no pudo ver nada más. Estaba oscuro. Y el niño pensó, como dije anteriormente, que él quizás se había equivocado de pueblo, quizás se había metido en otro pueblo, pero no se había metido en otro pueblo. No se había metido en otro pueblo porque reconocía las casas. Eran las casas. Y en ese entonces, al acercarse a su casa, con el que vivía con la señora anciana, es en ese entonces en el que vio todo, como dije antes, destrozado. Pero ahí vio algo. Algo que se movía. Y era la anciana, pero no sonaba como la anciana. O sea, el niño parecía haber reconocido a la anciana porque era la única que se supone que había quedado. O sea, la señora anciana estaba adentro y pensó que quizás la señora anciana todavía estaba viva. Y le era efectivamente la señora anciana porque comenzaba a decir su nombre. Y cuando se acercó, cuando el niño también el niño estaba retrocediendo porque no sentía mucha confianza. Y al momento de verla a la luz de la luna, vio que la señora anciana no era más que una especie de ser. Una especie de ser alargado, con garras gigantes, con una cabeza gris, pelada, extraña, algo así. No sabía qué era lo que había visto. Y cuando el niño empezó a retroceder un poquito más rápido, se cayó y vio que a los alrededores de las casas se empezaban a mover cosas. De los arbustos venían cosas muy extrañas. Y el niño, al ver semejante horror, empezó a correr. Empezó a correr y a correr y a correr. El niño no quiso mirar hacia atrás. Inclusive al ver a los lados, vio que uno de esos espectros le estaba siguiendo el paso. Inclusive escuchando sus voces. No te vayas. Por favor, quédate, no te vayas. Y comenzó a correr, y a correr, y a correr, y a correr. Y pudo escuchar las garras, cómo los árboles se iban destrozando, cómo los arbustos se iban moviendo. Y es en ese momento que cuando uno de los espectros casi alcanza al niño, el niño se tropieza en medio de una calle, en medio de una pista. Y es en ese momento que dos faroles de carros le alumbran a la cara. Y escucha un frenazo fuertemente. Y el niño se desmaya. El niño es llevado a una comisaría. El oficial trata de intentar preguntarle qué es lo que pasó, qué hacía el niño tan tarde, qué hacía ahí a estas horas, pero no tuvo respuesta. El niño simplemente no hablaba. Estaba asustado, estaba atónito después de la experiencia. Pasa un tiempo. El niño se encuentra en un orfanato. Y este comisario, este oficial, se acerca al niño. Y tratando de convencerlo, o al menos tratar de relajarlo un poquito para ver que le decía qué es lo que le había pasado, el niño comenzó a explicar de a poco toda la historia al oficial, al comisario. El comisario se ve escéptico, pero tampoco está convencido de lo que... Si bien no está convencido, no es que no le crea al niño, pero si bien es un niño, él pudo pensar que es su imaginación, pero la cosa es que el niño estuvo aterrado en el momento que lo encontraron, con lo cual no pudo haber sido una alucinación o quizás alguien que quisiera gastarle una broma, pero tuvo una idea. Agarró un mapa, pidió en un orfanato un mapa completo del lugar
Uno que tuviera también los árboles. Y es en ese momento en el que le muestra al niño el mapa y le empieza a preguntar y a señalar con el dedo, mostrándole fotos del pueblo en donde lo encontraron. Porque ese pueblo que estaba abandonado, le empezó a mostrar estas fotos que estaban relacionadas con el pueblo. Apuntaba con el mapa y le estaba mostrando, y le preguntaron de que si esa era la foto. Digo, si esa era el lugar en donde el niño estaba viviendo. Y el niño, por supuesto, responde que sí. El alguacil termina diciéndole al niño: Niño, ese pueblo ha estado abandonado desde hace mucho tiempo. Y sus habitantes nunca fueron encontrados. Creo que está de más decir que las desapariciones de los niños estaban relacionados con ese lugar. El pueblo feliz. Renato Estrada. Esta historia comienza con un muchacho. Para colmo no tiene nombre. ¿Cómo le vamos a poner? Ricardo. Este hombre llamado Ricardo era un joven muchacho empresario que tenía todo el lujo como un joven de su edad. Él ya tenía su empresa, su casa, todo el lujo. Prácticamente él vivía el sueño que muchos quisieran, ¿no? Pero lamentablemente, Ricardo se enteró de que él tenía una enfermedad terminal. No había cura, por más que ahora sí él tuviera todo el dinero del mundo, no podría pagar. Él literalmente se iba a morir, ¿no? Ricardo llega a su casa muy molesto, muy enojado, rompiendo algunas cosas y así demás. Gritando a los cuatro vientos. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué me castigas de esta forma? ¿Qué hice yo? Me gané con mi trabajo, con esfuerzo, con dedicación, para llegar hasta donde estoy ahora, para que me muera en un mes. En un maldito mes. Así decía, ¿no? Sin más, que estaba reprochando, enojándose, tirando por mayor, decidió ir a su pequeño bar y empezar a emborracharse hasta más no poder, quedándose tirado y en su sala con la botella, ¿no? Pasando eso de las 12 de la noche, él comenzó a escuchar un ruido de cadenas. Ay, yo no sé cómo imitar el ruido de cadenas, pero mira. Comenzó a escuchar cadenas. Él todavía estaba medio dormido, pero no le dio importancia. Siguió, durmiendo, ¿no? Pero el siseo de las cadenas comenzó a retomar mucho más fuerte. Más y más y más. Por lo que despertó, dando un pequeño brinco de su sillón para levantarse y ver de dónde se escuchaban las cadenas. Cuando de repente ve que al frente suyo hay una silueta, una figura humana.
no se veía bien por la oscuridad, por lo que entonces prende la luz y ve que este ser no era humano. Tenía una gabardina negra que le llegaba hasta el suelo. Llevaba un pequeño bastón, junto que al lado tenía cadenas, pero se dio cuenta de que sus manos no tenían ni piel ni carne, eran huesos. No podía ver el rostro de aquel ser, solamente que lentamente se le empezó a acercar y le dice: no te asustes, Ricardo, no vengo a hacerte daño. Soy la muerte y vengo a proponerte algo, un pequeño trato, como lo puedes decir tú en tu mundo de negocios. Ricardo, consternado y sin creerlo mucho, pensando que era por producto del alcohol que estaba viendo eso. Ay, Dios mío, permíteme un momento. Se empieza a reír a carcajadas y le responde: sí, sí, claro, jaja. ¿Tú la muerte? Claro. No te creo, yo pienso que es una mala broma o es que todavía estoy muy borracho y estoy viendo cosas. Pero dudo mucho que tú seas la muerte que estés aquí en mi casa. La muerte consternada, pero todavía teniendo su tranquilidad y su profundidad de su voz, le responde: es mejor que no me hagas enojar por tu propio bien, ya que yo puedo llevarte conmigo en este momento antes que pase el mes. Ricardo, todavía estando muy escéptico, sin creer en nada, se sigue burlando de la muerte. Dudo mucho que tú seas la muerte, como dices. Si realmente eres ella, demuéstramelo con algo. Sin previo aviso, la muerte, con solo tocarle el pecho, hizo que su cuerpo cayera al suelo y su alma saliera de él. Al darse cuenta de eso, Ricardo se puso blanco como fantasma. La muerte sin más lo regresa de nuevo a su cuerpo y le dice: ¿necesitas más prueba de mi poder o es que ya me crees? Completamente aterrorizado, se pone de rodillas y le pide clemencia por las burlas que le estaba haciendo. No era su intención, él pensaba que estaba borracho por todo lo que pasó. La muerte todo con un tono molesto, pero aún manteniendo su calma, le responde: te perdono porque de todos modos vengo de buenas. Como te había dicho con anterioridad, vengo a proponerte un trato. Yo sé que vas a morir en menos de un mes y sé que tienes mucha vida por delante. ¿Quieres disfrutarla? Así que te propongo esto. Si firmas este contrato, yo te daré más de un mes de vida para que puedas despilfarrarte con todo lo que quieras. ¿Estás de acuerdo con eso? Ricardo se pone a leer el contrato para ver que no le hubiera alguna trampa. Pero de todos modos, con saber de que él podía vivir más de un mes y que prácticamente quedaría curado de la enfermedad que tenía, sin más, firma el contrato.
y este se desvanece junto con la muerte. A lo que entonces, con un pequeño chasquido, Ricardo despierta al día siguiente, pensando que fue a lo mejor un sueño muy loco por el producto del alcohol. Pero por si las dudas, decide ir con sus médicos y hacerse los análisis para ver si era cierto que la muerte lo que le curó, prácticamente pues sí, está curado, ¿no? Y en efecto, terminando de hacerse los análisis todos y que los exámenes respondieran, él estaba completamente curado de su enfermedad. Ricardo sin duda estaba tan feliz y tan contento que entonces sale de fiestas todos los días, está acostándose con mujeres con el que más quisiera, dándose viajes de lujo, sin más. Él no tenía familia prácticamente, así que él estaba completamente solo y así que podía hacer su vida como él quisiera. Pasando más de un mes, Ricardo llega a su casa todo contento, muy feliz de estar completamente, ya prácticamente ya ni se acordaba del contrato, pensando qué es lo que haría mañana, con su dinero, con el trabajo y todo eso. Sin más, se acuesta en su cama para descansar. Pasando de nuevo, después de las 12 de la noche, comienza de nuevo a escuchar el siseo de las cadenas, a lo cual se levanta con la primera vez que los escucha, extrañado. Sin más, nuevamente aparece la muerte ahí, aunque con unas diferencias, ya que con su bastón dejó de serlo a una hoz, y las cadenas se habían alargado. Además que su esqueleto se veía más con profundidad, pero todavía no se le veía el rostro. Ricardo le responde, le saluda, como amigos. Querida muerte, qué bueno es verte, ya hacía tanto. Había olvidado que hablé contigo la otra noche. ¿Cómo pasan las semanas? Ni te recordaba. Basta, Ricardo, no vengo así que digamos de amigos. Vengo a que ya te toca. ¿Cómo que me toca? Ricardo estaba muy confundido. Estoy curado. Yo firmé el contrato. Sí, firmaste el contrato. Y en efecto, yo te curé. Te iba a dar más de un mes. Y ya pasó el mes. Así que es hora que vengas conmigo a mis tierras para ser mi esclavo por el resto de la eternidad. Ricardo en shock, nuevamente poniéndose helado, comenzándose a enojar, alza un poco la voz. ¿Cómo? Eso no es parte del trato. Tú me ibas a dar más tiempo de vida. No, no, no es así, Ricardo. Si no leíste bien el contrato, yo te dije que te iba a dar más de un mes. Y te puedes dar cuenta que en tu calendario, que ya pasó un mes y un día de que yo vine aquí a tu casa. Y era en efecto, había pasado ya más de un mes. Y ya no había aclarado que le iba a dar un año o otros meses más de vida,
Solamente la muerte había dicho que le daría un mes más de vida, de lo que le restaba. Así que sin más, las cadenas comenzaron a tener vida propia y se empezaron a atar en brazos y piernas del joven Ricardo. Este pidiendo todavía clemencia, pidiendo de que le diera otra oportunidad más de vida, la muerte le responde: ¿para qué quieres vivir más tiempo? ¿Para poder seguir despilfarrando el dinero? No ayudaste a nadie con la vida que te di. Preferiste ser más egoísta. Si hubieras dado, aunque sea algo de tu dinero, a los demás, tal vez te hubiera dejado vivir más tiempo. Pero veo que tú eres una cabeza hueca. Por eso, a las personas que les doy más tiempo de vida, son mis esclavos y me acompañan por el resto de la eternidad atados a mí, hasta que sus huesos se hagan en mi linda y hermosa gabardina. Sin más, con su voz, le quita el alma a Ricardo para que su cuerpo quedara tirado en el suelo y éste fuera arrastrado a las sombras junto con ella. Por el resto de su vida, Ricardo fue el nuevo compañero de la muerte. ¿Cantan? Esta historia se llama X-263. Este chico era un joven trabajador, ya es un poco adulto, tenía como unos 25 años. Y sin embargo trabajaba trabajaba de asistente para un director de cine. Muy bueno el director de cine. Pero siempre era al que siempre lo maltrataban. Lo maltrataban los actores, lo maltrataban los de catering, lo maltrataban los de quienes hacían los que ponían las luces, lo maltrataban casi todo el mundo. El chico, por supuesto, el único quien lo trataba bien era el director. La razón por la que mucha gente maltrataba mal a este muchacho es porque decían que no sabía hacer nada, que era porque es por ser que joven porque ser joven básicamente estropearía todo. La gente básicamente tenía miedo, pero el director lo trataba bien. Y en una de esas cosas, porque para probar que el chico no era torpe, lo envía a que buscara algunos objetos, por así decirlo, al cobertizo de uno de los sets abandonados que estaba justamente al lado del set en donde estaban filmando. Ese set ya no se utilizaba, estaba completamente abandonado, pero estaba cerrado porque todavía como estaban haciendo remodelación adentro, como estaban tratando de básicamente arreglar un poquito para que se viera un poco mejor y quizás utilizarlo para otras cosas, el chico solamente tenía que buscar ciertas cosas que estaba justo al lado del cobertizo pegado, que estaba pegado a este set de filmación. El chico va pasando por toda la maleza cerca de este set de filmación. Ve que había una puerta de metal gigante, una puerta de metal que básicamente parecía que tenía una especie de manivela gigante, una especie de esas cosas que utilizan los botes para poder darle giro. Pues tenía ese tipo de, por así decirlo, manija. Y gira completamente la manija para abrir la puerta. Por supuesto, la puerta estaba muy vieja, nadie lo ha abierto en quién sabe cuántos años. Pero logra entrar y ve que hay un montón de cosas de cine ahí regadas por todas partes. Hay algunas que está, como se llama, apilada en un lugar, otras que están en una caja.
Parece ser que estuviera, hasta ahí un montón de cosas, habían rollos de filme, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, el chico solamente tenía que buscar una caja en específico y fue justamente el que estaba ahí. Pero debido a que como el chico era torpe, por supuesto, la caja se le cae encima. Y bueno, unas cuantas cosas se regaron por aquí, se regaron por allá, se regaron por el otro lado. Y en una de esas comenzó a rodar cerca de una puerta que estaba entreabierta, que daba paso al set de filmación abandonado. El set de filmación abandonado se decía que estaba completamente sellada, pero al parecer no se percataron de que básicamente la puerta ya estaba completamente vieja y se podía abrir con cualquier tipo de facilidad. Es más, ni siquiera necesitaba una palanca para poder abrirla. El chico simplemente agarra las cosas que se habían caído y no pudo ver nada a través de la oscuridad del set de filmación. ¿Qué pasa? Que el chico tenía curiosidad, tenía mucha curiosidad porque quería ver más allá. Es más, había una luz dentro del set de filmación abandonado que no lograba alcanzar, pero se podía ver tenue, se podía ver muy despacio, o sea, estaba muy apagada, pero con un poquito de fuerza se podía ver entre la oscuridad. El chico intenta al menos no tratar de mirar la luz, que era lo que estaba resplandeciendo alrededor de todo el set, porque encima el set ni siquiera estaba lleno, estaba casi vacío. Había un montón de cosas apiladas alrededor de todo el set, pero estaban muy alejadas del centro. El centro estaba completamente vacío, estaba espaciado básicamente. El chico no quiere entrar, por supuesto, porque encima de que está muy oscuro, no quiere tampoco meterse en problemas, porque la verdad no pensaba de que podía meterse en un gran aprieto simplemente por estar curioseando. Pero la curiosidad le gana. Luego de terminar de recoger todo, por supuesto que el chico va caminando lentamente, subiendo las escaleras, y se dirige hacia la luz. En ese entonces ve lo que parecía un maniquí. O sea, lo ve detenidamente, pero gracias a la luz que emitía lo que parecía ser una computadora, lo vio con detenimiento y no era un maniquí. No. Resulta lo que había visto, lo que estaba viendo en ese momento, no era más que lo que parecía ser un robot. Y este robot estaba conectado a unos cables que conectaban a unas baterías de automóvil. Y la computadora parecía que estaba descargando algo, parecía que estaba emitiendo un sonido, parecía que estaba mostrando sus signos vitales, por así decirlo. El chico estaba un poquito asustado, pero al mismo tiempo estaba curioseando el robot de lado. Intentaba ver, que seguramente pensó de que era una especie de adorno de un set. O sea, seguramente era algo extraño, era algo peculiar. Porque encima el robot estaba simplemente acostado. Estaba simplemente, no tenía ni siquiera, se podía ver los ojos que estaban encendidos. Estaba acostado en una especie de silla en la que se reclinaba hacia atrás. Estaba completamente perplejo. Estaba mirando el robot, cómo es que este robot estaba ahí. O sea, era un robot completo. Era como el que uno veía en las películas, pero era un robot completo. Con lo cual pensó de que quizás era parte de un set, era parte de una película. Y sin embargo, el joven, pulsa por accidente las teclas de la computadora. Y es en ese momento que el robot se empieza a mover
O sea, empieza como a convulsionar. Parecía como si estuviera electrocutando, pero en realidad in- está emitiendo sonidos, vivos, sonidos como para parecer que se estuviera doliendo. Y en ese entonces el robot se enciende. El robot comienza a hablar, diciéndole: ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? El chico, el joven, se va para atrás. Va caminando hacia atrás como que estaba asustado después de lo que hizo. Pisa algo al lado, hace ruido y el robot parecía que no se podía mover. Estaba preguntando: ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? El niño no quería hablar, estaba completamente asustado. El robot intenta apaciguarlo, o a quien sea, que no sabe quién es, pero intenta apaciguar a quien esté ahí, diciendo: por favor, ayúdame, diciéndole que lo ayude. El niño empezó en todo el miedo, en todo el susto que se estaba metiéndose. Le no podía responder, porque la verdad es que el chico pensó que esto quizás es una broma, seguramente. Quería pensar que era una broma, pero el chico también todavía estaba con el miedo. Quizás había activado algo, quizás se iba a meter en problemas. Y es en ese momento que el chico trata de responder al robot. No sabe por qué lo hizo, simplemente quería saber si es que el robot le respondía, si era algo, si era un animatrónico o simplemente era una grabadora que estaba respondiendo todo. Y le pregunta: hola, yo trabajo al lado. Y el robot le respondió. Le dijo: ayúdame. Yo antes era... Yo antes trabajaba aquí, cuando todavía este lugar era el escenario de las películas más grandes de todo el mundo. Es en ese momento en el que el chico interactuó con robot. Lo que parecía ser un robot, pero parecía responderle. Y el chico, todavía con miedo, pero con un poco de curiosidad y con un poco de extrañez, porque le parecía extraño de que un robot dijo que solía trabajar acá. Y el chico le comienza a preguntar: ¿cómo que antes salías a trabajar aquí? O sea, sí, yo era el asistente de... Y le dijo el nombre. El asistente de la persona con quien trabajó. Y resulta que el hombre que le dijo al chico era el nombre de su jefe. Es en ese momento en el que el chico, pensando en el que quizás este hombre fue alguien que posiblemente habrá sido un asistente, o quizás era un robot asistente, quizás por eso mismo estaba diciendo eso. Y es en ese momento en el que el robot le dice: yo antes era humano, pero por una torpeza mía, porque vieron de que yo era útil, me cambiaron. Se aprovecharon de mi inocencia y me querían para ponerme en película. Me decían que iba a ser grande, me decían que iba a tener, y ya no me tendría que preocupar más de la vida. Y les dije que me dieran y me dieron una solución, pero nunca me dijeron que me iba a convertir en esto. El chico, tratando de no creer, pero al mismo tiempo también intentando de razonar un poquito en su cabeza, intentó alejarse un poco, pero ve atrás de él que la puerta de metal por la que entró se abre de golpe. Y entraron un par de siluetas con linternas y ¡pum, pum, pum, pum! Empezaron a disparar en dirección al chico. ¡Pum, pum, pum! Y empezaron a dispararle al chico. Y
se escuchó la voz de las personas que le estaban disparando. El director y también uno de los actores que él conocía empezaron a dispararle, por supuesto. El chico, por supuesto, se tuvo que poner a cubierto. El joven se tuvo que poner a cubierto en una de los... Estaba muy oscuro, no podía ver nada, pero aún así logró esconderse. Arrastrándose y tratando de que no lo vieran, el chico logró escuchar que se movía algo metálico. Es en ese entonces de que escuchó a uno de los asaltantes, o sea, el actor con el que él trabajaba, gritando. ¿Por qué? Porque el robot se levantó, le agarró el cuello y lo destrozó. Al menos eso es lo que el joven empezó a escuchar, porque escuchó que se estaba arrancando algo, se estaba destrozando algo. El joven, por supuesto, se arrastró a gatas, y mientras que se escuchaban disparos detrás de él, también el hombre, se escuchaban gritos, se escuchaban destrozos, y justamente el hombre por el que básicamente había entrado su director, su compañero, y el director con el que él trabajaba, por supuesto, este chico, estaba gritando, comenzó a gritar, y por supuesto el hombre dejó de gritar. ¿Cómo sabía de que era básicamente el director y el actor? Porque lo vio con la poca luz que emitía la computadora. El chico logró ver las caras de estos perpetradores, que eran, por supuesto, ellos. Y por supuesto ellos sabían de que el chico, el joven era el que estaba ahí, porque lo mandaron ahí, por supuesto. Pero como por alguna razón querían guardar este secreto, querían matarlo. Es en ese momento en el que el chico empieza a escapar y empieza a correr y a correr y a correr y a correr. Y en ese entonces va a su auto y empieza a escuchar pisadas, tocotón, 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 tocotón. Y es en el momento en el que ve como el robot con el que él había hablado empezó a perseguirlo y a perseguirlo y a perseguirlo y a perseguirlo. En el punto en el que el chico, asustado y tratando de meter las llaves en el auto, logró meterlas, encendió el auto, pisó reversa y por supuesto el robot casi que lo alcanza. Y antes de que pudiera haber hecho algo, el robot se levanta e intenta correr hacia el carro, pero para el chico, para que no lo persiga más, mete reversa y al robot lo estampan contra el muro. El chico escapa. Ya en otra ciudad, buscando un nuevo trabajo, el chico intenta aliviar sus pensamientos de lo que aquel día le había atormentado. No había noticias del caso, nadie se preguntó qué es lo que hacían, es más, ni nadie se había atrevido a preguntar siquiera si ha visto o siquiera ha visto una especie de robot andando por ahí, si es que alguien vio algo. Fue en ese momento en el que alguien toca su puerta. El chico abre la puerta de su departamento y ve una caja. El chico agarra la caja, por supuesto, y la abre. El chico lanza un grito y lanza la caja a un lado, o sea, la bota. Porque lo que acaba de encontrar era la cabeza del director decapitada. Y con una nota diciéndole gracias. Firmado con el nombre X263.
X263, señores. Voy a contarles, pero esto me pasó a mí. Se los voy a contar. Ya vamos a mejor a darle con historias paranormales. Ok. Bueno, comencemos, ¿no? A ver, les cuento, chicos. Esto me pasó cuando yo iba en sexto de primaria, ¿no? De hecho, cosas muy curiosas ahí ya. Fue cuando me pasó cuando estaba entre quinto y sexto. No, de hecho, desde cuarto. Pero en fin. El chiste es de que, bueno, mis padres habían conseguido un nuevo mueble para la casa. Yo siempre era muy curiosa. Cuando trajeron el mueble, yo estaba así como que emocionada de que, voy a ver si tiene algo, ¿no? No me acuerdo de dónde, mandaban, quién les dio el mueble. No me acuerdo quién fue. Así que me puse a verlo, encontrar a ver si había el antiguo dueño o donde lo compraron, habían dejado algo, ¿no? Tenía entre 9 y 10 años, más o menos. Y cuando abro la parte, digamos, donde guardan papeles, algo así, era un gran cajón del medio de entre los vidrios espejo que tenía el mueble. Me encuentro que tenían muchos papeles regados, pero entre los papeles estaba envuelto un libro. ¿Está claro? Y sí, creo que sí fue un cuarto año, porque fue allí cuando empecé. Por problemas de mi dislexia y que sobre todo tenía mucha dificultad, no sabía leer yo muy bien. De hecho, me aburría y detestaba intentar leer. Tenía un pequeño problema, por lo tanto, supe leer mejor hasta sexto, ya terminando la primaria. Por lo tanto, cuando vi el libro, se me hizo así muy interesante de que digo, ¿qué es esto? No me atrevía a leer, ¿no? A ver qué era el título, pero lo que recordaba muy bien y me sigo acordando es que había una calavera. Era un libro totalmente negro. La portada era una calavera negra. Atrás obviamente no tenía títulos. Era de pasta dura el libro. Así que bueno. Lo agarro y lo veo. Y no me acuerdo bien, pero se supone que era cosas de la así de que, uff, de sobre el futuro, después de la muerte y todo eso. Y la calavera que se veía con una lámpara. Era muy raro, pero me interesó. Así que entonces me fui, me salí de mi casa, pero no así que digamos salir de la casa a la calle, sino que tenía un patio. Así que me fui a sentarme en el suelo en el patio para leerlo. O más que nada ver las imágenes. Las imágenes eran muy curiosas porque les digo, eran cosas de la vida después de la muerte, de qué es lo que pasa, si existe la reencarnación o no. Y lo que más me acuerdo de haberlo leído, porque eso sí intenté leerlo, fue de hacer un muñeco vudú. Tenía de cómo hacer un muñeco vudú. Prácticamente podría decirles que también era algo Illuminati, pero en fin. De ver el libro, comencé a sentirme extraña, como que alguien me observaba, pero mi mamá estaba lavando hasta arriba, mis hermanas no estaban, mi papá estaba trabajando. Así que entonces pues, no tenía así como que quién me podría estar observando. Así que entonces volteo a ver hacia la puerta de mi casa, de la puerta principal, y veo como una sombra negra, pero se veía que era una mujer. Se bajó, porque eran unos espejos, bueno, son vidrios que se ven adentro, ¿no? Y de los espejos, ahí más, bueno, de los vidrios, se ve. Y se agachó. Dije, pa' chingar. Con esa sensación me dio un escalofrío fuerte en la espalda que dije, como que lo voy a leer otro rato después.
Ya, me lo llevé conmigo y toda la cosa. Me lo llevé a mi cuarto. El cuarto lo compartí con mi hermana. Y entonces, pues ya, no se me hizo la gran cosa y todo lo demás. Me dormí. Al día siguiente, despierto y mis brazos estaban rasguñados. Yo dije, ¿por qué estoy rasguñada? Y los rasguños eran extremadamente finitos, chicos. Era como si me se hubiera hecho un gato. Pero yo no tenía mascotas. Y mi mamá detestaba a los gatos, por lo tanto, no había forma en que un gato se metiera a mi casa. Y los tenía arañados. Y le dije a mi hermana, oye, ¿acaso me rasguñaste? Porque luego nos peleábamos. Y digo, no, ¿cómo crees? Digo, ok. En fin, me llevaba el libro a todos lados, pero les digo, no intentaba yo leerlo mucho. Me aburría bastante. Solamente me quedaba a ver las imágenes, imágenes muy raras, que digo, que puede ser, pero en fin. Pasó muchas cosas raras que luego después, que dejaba luego el libro en un lado, me parecía en otro lado. O incluso que cuando me iba a dormir y lo dejaba abajo, al día siguiente estaba al lado mío el libro. Y seguía despertando con rasguños en los brazos. Empecé a molestarme porque sobre todo que fue cuando ahí comenzó a que yo viera muchas sombras negras o incluso no solamente sombras, sino caras en los espejos, en los vidrios de las habitaciones. Era muy raro y empezaba a escuchar muchas cosas raras en mi casa. Que dije, bueno, ya mierte, un día en la escuela nos pidieron que lleváramos el libro, cualquier libro a la escuela para que lo leyeran. Y dije, creo que es una buena forma de deshacerme del libro. Así que decidí llevarme el libro negro a la escuela. La maestra lo leyó y de hecho la maestra se quedó muy extraña y todos mis compañeros estaban así como que, ¿qué onda, Katy? ¿De dónde chingados nos trajiste este libro? Y la maestra dijo, bueno, ya le leímos suficiente, ya cambiamos de tema. Así que entonces, ya, el libro se quedó. Porque de hecho, se supone que nos iba a regresar la maestra. Pero por alguna razón no me lo regresó. Y dije, mejor quédeselo allí. No, ya no lo quiero. Se quedó en la escuela. Y yo ya no supe más del libro. Pero siguieron apareciendo, siguiendo pasándome cosas a mí en mi casa que ya fueron más paranormales. De hecho, a mí me daba mucho miedo todo eso de fantasmas. Las películas de terror no soportaba verlas. No, no. De hecho, mis hermanas y mi madre que le encantan el terror. A mí cuando yo veía que estaban poniendo cosas de terror, era así como que, córrele para otra habitación. Porque no me gustaba ver. Para nada. Incluso si era muy pero no. Y ya. Este, las cosas empezaron a seguir conmigo, de seguir lo paranormal, de que sigue habiendo sombras, seguía teniendo rasguños, que una ocasión en la noche incluso escuché a una mujer llorando y era así como que ya, por favor. Y yo siempre era de desvelarme, siempre, siempre. Entonces, desde que estoy muy chica, siempre me he desvelado. Una noche que me estaba desvelando, veo como una maldita cara, pero era un hombre alto, blanco, se asomaba por mi ventana, de aquí del pasillo. Y era así como que, chingada madre, ¿de dónde saliste tú? Me asusté tanto que ya le dije a mi mamá, mamá, por favor, ayúdame. Ya estoy demasiado, ya viendo demasiadas cosas. Siempre veía sombras en su cuarto, en el mío, en el de mi otra hermana, o en la cocina. Era siempre, siempre, siempre ver fantasmas, prácticamente. Y me dijo, ok, a ver, veamos. Que entonces me pone una Biblia donde estaba el escritorio antes.
de la computadora, de las otras, de mis hermanas y mío. Desde allí, con tener la Biblia, empezaron a cesar las cosas. Poco a poco dejé de ver fantasmas, dejé de ver cosas, dejé de escuchar o que sentir que alguien me estuviera tocando. Y ya. Y bueno, podré contarles más, pero voy a dejar que Renato ya hable. Jejeje. A ver, señores. Mi siguiente historia, la tercera historia que voy a contar, se llama La familia desaparecida. Bueno, tiene otro nombre, pero no sé exactamente cómo nombrar esta historia. Llámela como familia desaparecida o simplemente... No, solamente tómenla como la familia desaparecida. Pero es aquí. La historia comienza sobre una familia, valga la redundancia, una familia en un paseo familiar. Está por el camino, por la carretera, el padre está conduciendo, los hijos están jugando y divisan una especie de una casita pequeña. Parecía una choza, básicamente, pero era una casita muy pequeña, muy peculiar. No tenía puertas, no tenía ventanas. Y ven a alguien ahí parado. Es en ese momento en el que la policía investiga la desaparición de una familia. Al parecer, la familia de las que les conté anteriormente había desaparecido, sin dejar rastros. Y todo esto pudieron haber conseguido información de una persona que había pasado por ahí, o sea, una especie de un surfista que regresaba de casa por las colinas de donde la familia pasaba. Sin embargo, él logró ver a un tipo parado ahí que, debido a su astucia, por así decirlo, astucia entre comillas, lanzó uno de esos picos, una de esas rieles con picos que los policías utilizan para detener a los ladrones, a los criminales, cuando están huyendo en carro. Esto hace que la familia, básicamente el padre de la familia, dé un vuelco y se estrella contra uno de los árboles. Todo esto lo comenta uno de los... por supuesto el surfista, pero tuvo que huir porque el tipo que lo vio, el tipo que lanzó esto lo vio e intentó perseguirlo disparándole con su arma, pues tenía un rifle. El hombre por suerte pudo salir de ahí con vida para contar lo que sucedió a la policía. Es en ese entonces que la policía va hacia el lugar de los hechos. No encuentra auto, no encuentra la familia. Sin embargo, dentro de la casa encontraron que estaba completamente vacía, pero aquí está lo raro. Estaba vacía así, pero adentro parecía nuevo. De hecho, parecía como que si incluso el piso estaba como nuevo, no tenía grietas y parecía como si estuviera fresca. Un momento. Fresco. Sin grietas. Y parecía recién hecho. Parecía cemento recién hecho. Es en ese momento en el que la policía de inmediato pidió unos picos, unas palas, pidió un montón de cosas para poder básicamente destrozar el piso que parecía nuevo, porque parecía recién que parecía cemento recién hecho. Rompieron
el piso y vieron una escalera, una especie de trampilla. Abren la trampilla y ven una escalera que dirigía hacia un sótano. Los policías van por esa trampilla y notan que un olor nauseabundo invade todo el lugar. Es en ese entonces en el que, cuando abren la puerta, ven el horror de frente. Brazos por acá, un charco de sangre, vísceras por todas partes, las cabezas a los alrededores. Era horrible, era una escena de terror terrible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que encontraron a la familia. Y no solamente eso, había muchos más cuerpos de los que habían anticipado, o sea, de lo que habían comentado. Porque si bien su intención era encontrar otra familia, resulta que ese sótano albergaba más cadáveres de lo que esperaban encontrar. Y es en ese momento que sí, encontraron a la familia, pero faltaba un miembro. Faltaba el niño. ¿Dónde está el niño? Y al momento de buscarlo todo, ven que una pila de cadáveres se movía. El hombre, con arma en mano, decidió retirar la pila de cadáveres y el niño salta para mover al policía. El niño, por supuesto, no quería, o sea, estaba pataleando, estaba moviendo los brazos de aquí de un lado al otro, y pensó de que era, seguramente el chico pensó de que era el hombre, o sea, el hombre, el asesino, por supuesto. El niño fue llevado a la estación de policía. Hola, Jime, ¿cómo estás? Pero al momento de volver, intentaron interrogar al niño, por supuesto. Pero el niño, de nuevo, intentaron ser muy suaves, porque el niño tampoco no es como que si quisiera hablar mucho. Vio que el niño no podía hablar, no estaba en sus cabales, estaba completamente perplejo, sorprendido. Y es en ese entonces que dejan ir al niño. O sea, básicamente lo llevan a un orfanato. Ya un tiempo, el niño crece. Y es en ese entonces en el que el niño comienza a ordenar todo. O sea, él está normal. O sea, el niño ya no es más un niño, es un hombre. El niño está viviendo solo, está viviendo con unos roommates y todo eso. O sea, pasó de ser huérfano a ser un hombre hecho y derecho. Y el policía, desde hace mucho tiempo, o sea, el policía, el que estaba a cargo de la investigación, vio que el niño ya no es más un niño, sino que es un joven. Decide ir a averiguar, a hablar con este joven. Ya que el caso estaba archivado, porque el policía vio que el caso estaba archivado, ya era un caso sin resolver. Decidió que el caso volvieron a reabrirlo cuando el joven se sintiera un poco más a gusto, porque el joven estaba traumadísimo desde hace ya varios años, porque perdió a su familia y lo perdió de una de las formas más horribles. Y es en ese momento cuando el policía, a cargo de esta investigación, va a hablar con este chico. El chico, si bien es cierto de que todavía sigue traumatizado por el acontecimiento, decide hablar con un poquito de detalles lo que pasó con su familia. ¿Quién fue el perpetrador?
Y logró divisar que el hombre quien hizo estas atrocidades portaba una máscara de tela en forma de caballo. El policía intentó entender qué es lo que estaba pasando. Y intentó entender también por qué una cabeza de caballo, o sea, por qué un hombre estaría intentando ocultar su cara, pero con un caballo. O sea, el joven adulto intentó describir al tipo. Era un hombre gordo con un machete, o sea, lo que parecía ser un machete, creo que era un cuchillo de carnicero. Y también tenía un delantal ensangrentado. Y cada vez que tomaba a sus víctimas, por ejemplo, tomaba a su padre, a su madre, por ejemplo, y su madre estaba pataleando, diciendo no me hagas nada. Y colgándolo de las piernas, intentó y le dio con el machete. Por supuesto, la abrió de par en par y todo eso, y era algo horrible, era algo. A la hermana del joven la decapitó. Le agarró la cabeza y le comenzó a dar con el machete bien fuerte hasta dejarla descabezada. El padre fue el quien sufrió más, porque el carnicero tomó una especie de cortadora, algo así como una especie de sierra eléctrica, y comenzó a cortar lentamente al padre. El padre gritando, por supuesto, los gritos del padre se fueron apagando, por supuesto, después de la gigantesca cortada que le hizo. El niño, por supuesto, no pudo explicar más. El joven adulto, por supuesto, no podía explicar más. Estaba completamente... Los recuerdos lo atormentaban. Y bueno, es en ese momento en el que el policía agarra la caja y se la entrega. El chico empieza a recordar de que el hombre se había ido, y se había ido por horas, o sea, no volvió. Vio que el hombre estaba bien enojado, porque no se sabe por qué estaba enojado, simplemente vio que estaba enojado y comenzó a destrozar todo. Pensó que el hombre, pensó de que el hombre lo estaba buscando a él cuando era niño. Qué tensión. Hola, Oscar Chippy. Y bueno, ¿qué pasó después? El chico, después de ver que no volvió, el chico simplemente se siguió ocultando. Y cuando el policía quien le entregó la caja le dijo que abra la caja para ver si podía identificar la máscara con la que el perpetrador le había hecho tanto daño a su familia, el chico abre la caja y los recuerdos, las imágenes de su familia mutilada y destrozada volvieron con más fuerza. Y cuando el chico agarró la máscara de tela en forma de caballo, dejó caer una nota. En la nota decía: sé que estás escondido. ¿De verdad crees que la policía te salvó? Luego de un par de días, la policía investiga la desaparición de un joven que desapareció justamente en su departamento. El perpetrador había entrado por la ventana, rompiéndola en el acto. El joven pertenecía a la familia que había desaparecido desde hace algunos años.
Nunca se halló el cuerpo. El oficial está de vuelta en el caso. La familia desaparecida, señores. Ok. Esta historia comienza con una joven muchacha. Esta chica siempre fue muy hogareña, muy de familia y todo. Algo antigua podremos decir, pero lo único que ella prácticamente le motivaba es que ella quería tener muchos, muchos hijos. Con el tiempo, ella tuvo a su pareja. Ella era enfermera de hospital infantil. Por lo tanto, podía estar con los niños, ya que a ella le fascinaba cuidarlos, atenderlos y sobre todo hacerlos reír. Ella, am, se disfrazaba de diversos animales porque a los niños les gustaba verla disfrazada y sobre todo bailarles, cantarles y demás. Pero, pese que un tiempo que con su pareja, este llegó lamentablemente un día borracho. Ella ya estaba embarazada, no le faltaba mucho para dar a luz, pero su esposo llegó borracho y toda la cosa. Y estaba muy molesta porque lo habían despedido de su trabajo y no encontró mejor forma para desquitarse que con su esposa, con la chica. La chica se llamaba Melody, voy a decir. Entonces fue a la habitación para ver a su amada y cuando la ve la agarra fuerte del brazo para luego aventarla al suelo. La chica no sabía qué pasaba, incluso hasta le reclamó, pero estaba muy asustada. Él era muy fuerte que él y sobre todo ella estaba en shock porque nunca a su esposo le había faltado el respeto. Y le dice, todo esto es tu culpa. Tú porque querías tener hijos, yo no quería. Pero por eso te voy a matar. Sin más empieza a golpearla y ella nada más se quedó en el suelo arrodillada, pero protegiendo con sus brazos su vientre. No quería que su hijo muriera. Los vecinos obviamente escucharon los gritos y todo y llamaron a la policía. Acuden, arrestan al esposo, se lo llevan y a la mujer la llevaron al hospital. Intentaron hacer de todo, pero lamentablemente la mujer había sufrido demasiado. Y cuando ella despertó, ella lo único que dijo cuando vio a la enfermera es, ¿dónde está mi bebé? Quiero ver a mi bebé, por favor. Ya sentía que no estaba su bebé con ella. Y la enfermera solamente la sintió con una gran tristeza. Ahí llegó el doctor y le dijo que se calmara, por favor, que hicieron todo lo que pudieron, pero lamentablemente su hijo no había aguantado. Recibió muchos golpes ella y él murió antes de que pudieran sacarlo del vientre de la mujer. Melody estaba destrozada. Había perdido a su hija. Y le habían dicho que por los golpes había una gran posibilidad de que ella no volviera a tener hijos. Lloraba y lloraba. Se volvió completamente loca, le dio un gran trauma al saber que no iba a poder tener hijos. Y los doctores tuvieron que tenerla anestesiada, sedada, para que no se lastimara
Ella gritaba y gritaba de que quería morirse, no quería vivir así. Y gritaba el nombre de su bebé. Gritaba a su bebé. Sin más, los días pasaron. Ella no estaba. Melody no había quedado bien. Así que los doctores la tenían en observación. Como eran el hospital infantil y en el de adultos prácticamente estaban juntos, sabían bien de qué cómo era Melody. Todos estaban preocupados por ella, porque no sabían cómo ayudarla, o de plano tendrían que mandarla al manicomio, ya que no estaba mentalmente bien. Sin más, Melody en un día de estos se les escapa de la observación, corriendo en los pasillos del hospital y choca y va justamente donde estaban los niños, los del hospital. Estaban muy aterrados. Los guardias y los doctores, pues pensaban que Melody a lo mejor le haría algo daño a los niños. Pero cuando llegaron se sorprendieron mucho, pues Melody estaba bien, estaba jugando con ellos, les cantaba y estaba atendiéndolos como si estuviera trabajando de forma normal. Tal parecía que ella lo que necesitaba era ahorita estar en su ambiente de trabajo. Tal vez eso era lo que necesitaba para recuperarse de la gran pérdida que tuvo. Sus jefes decidieron ellos quedarse con su custodia para poder ayudarlo. El esposo se mandó a la cárcel por haber matado a su hijo y haber lastimado brutalmente a su esposa. Pasaron los meses y Melody poco a poco comenzó a recuperarse, ya teniendo mejor su cordura, estando como una persona normal, como si nunca hubiera pasado. Siempre y cuando no le mencionaran de su bebé o de que ella estuvo con una pareja. Prácticamente su cerebro había quedado anulado por completo, de que ella estuvo embarazada. Por lo tanto, ella pensaba que en algún día iba a tener un bebé. En esos días llegó un nuevo doctor, uno muy apuesto, muy atractivo, y que todas las enfermeras le tenían así boca de que babiaban por él. Medio la verdad estaban sin interés. Ella prácticamente lo que quería de trabajar, de estar con los niños, atenderlos y sanarlos para que se fueran con sus familias. Pero aquel doctor sí tenía un pequeño interés por Melody, así que con el paso de los tiempos empezaron a juntarse, platicando, compartiendo actividades y demás. Y poco a poco ella también se atrajo mucho a él. Así que comenzaron a tener una relación, pero en secreto, ya que pues no estaba bien visto de que un doctor estuviera con una enfermera. De momento. Y más sobre todo de que él no quería que ella sufriera algo. Pues le habían dicho el historial de que Melody había perdido y que nunca le mencionara de su bebé. Lamentablemente, las enfermeras se dieron cuenta de la relación. Por lo tanto, le tenían un celos terrible a Melody. Un día en el que sin más, finalmente ya era año nuevo. El doctor se armó de valor y le pidió matrimonio a Melody. Por supuesto, ella aceptó. Y fue enfrente de todos ahí del trabajo, en el hospital.
Muchos les felicitaron, obviamente, de la nueva pareja y demás. Pero sin duda, un cierto grupo de enfermeras estaban muy, muy molestas de lo que pasó. Sobre todo que tenían un pasado con Melody, pues como los doctores la habían ayudado, todos prácticamente se habían compadecido de ella, que era tan dulce, tan buena, y que ellas no eran de las mejores enfermeras del hospital, ellas trataban de la chinita, querían vengarse, querían cobrarse todo lo que que habían hecho a Melody, que Melody se supone que les había hecho. Así que entonces idearon un plan del cual se iban a arrepentir por el resto de sus vidas. La noche siguiente, Melody regresaba a su casa, ya cómodamente, estando muy feliz, preparándose para su boda, del gran matrimonio que iba a tener con su nuevo esposo. Es cuando entonces ella es raptada por alguien. No supo quién fue, pero la llevan a la vieja fábrica de la ciudad. Ahí la despiertan y nada más escucha cómo se estaban riendo. Decía que qué estaba pasando, que le iban a hacer, que por favor no le hicieran daño, que si querían dinero, que se lo pudieran llevar, y que no tenía mucho, pero que la dejaran libre. Los hombres, quienes estaban ahí, le dijeron de que no venían por eso. Venían por un trabajito. Y que las que encargaron el trabajo se iban a encargar de ello. Y en eso de las sombras salieron aquel grupo de mujeres. Melody estaba sorprendida. Les preguntó por qué le estaban por qué le querían hacer, qué le querían hacer esto. Ellas respondieron que ella no merecía todo lo bueno que le estaba ocurriendo y que le van a hacer el favor de juntarla con su hijo muerto. Sin más le dijeron a los muchachos que se encargaran de ella. Sin más, le cortaron la piel porque ellas decían que ella era muy hermosa y que debían desfigurarla tanto como para que fuera un monstruo. Y eso sí, le llevaron. La obligaron a que se poniera uno de los disfraces de los que ella usaba para los niños. Uno de gato. Gato negro. Y sin más, le cortaron su piel, su cara. Después la violaron. Y prácticamente dejaron que se muriera ahí Melody. Sin más, para cuando ella estaba muriendo, una de las enfermeras le acercó y le tiró un muñeco de trapo. Y esta le dijo que era su pequeño bebé muerto y que iba a ser el único hijo que iba a tener. Sin más, se fueron ahí a que ella se muriera lentamente. Pasaron semanas. El doctor estuvo buscándola por todos lados, pero nunca supieron dónde quedó. Ya después la policía encontró a Melody en la fábrica abandonada. Ya prácticamente ya estaba muerta. Ya se estaba desechando y nada más tenía en sus brazos aquel muñeco de trapo. El hombre estaba destrozado, tan destrozado, que prefirió mejor suicidarse antes que vivir sin su amada. Todos estaban tan tristes en el hospital. ¿Quién había hecho algo tan cruel?
pero para su suerte de las mujeres, porque sí estaban muy dolidas de que se haya matado el doctor, pero siguieron con sus vidas. Eran de corazón duro, de piedra. Una de ellas había juntado a su familia, ya tenía sus hijos. Habían pasado los años, por lo tanto, la historia de Melody, de la chica que pues murió, ya había quedado olvidada. Y pues sí, tuvieron sus familias, las tres chicas y demás. Pero en eso se dieron cuenta de que sus hijos poco a poco se empezaban a alejar de ellas. Una de ellas, cuando fue a ver a su hija, esta vio que tenía algo que le aterró demasiado. Le arrebató un muñeco y le dijo que de dónde rayos lo había sacado. Era exactamente el muñeco de trapo que le habían dado a Melody para que muriera. La niña le respondió que su nana se lo había dado. Le dicen que ¿cuál nana? Ella no tiene ninguna nana. Me dice, sí, yo tengo una nana. Ella juega conmigo en el parque. Cerca del hospital que tú trabajas, mami. Ella, muy aterrada, le dijo que no volviera a jugar con ese muñeco y se lo llevó para tirarlo a la basura. Sin más, se fue a contar con sus demás amigos para contarles lo que había pasado con su hija. Le decían que a lo mejor fue una mera casualidad y que pues ese muñeco que le habían dado a Melody pues se podía conseguir en cualquier lado, ya que tampoco era un muñeco único. Se calmó sin duda la mujer. Pero en esa noche escuchó un grito en el cuarto de su hija, para la cual entonces ella fue corriendo a ver y gritó que no lo podía creer, quedó aterrada, pues en la cama ya no estaba su hija y lo que había era un pequeño muñeco hecho a mano de su hija. Y a lo siguiente escuchó: no te preocupes, yo cuidaré bien de tu hija. Tú no la cuidas como debes, yo me voy a encargar de ella. Al voltear al espejo que daba frente a la cama de su hija, se dio cuenta de que allí estaba su bebé, muy contenta, agarrada de la mano por alguien que jamás pensó que iba a volver a ver. Se trataba de Melody. Para los ojos de la niña no se veía ella mal, se veía como una mujer normal, pero para la madre de la niña se veía exactamente como la habían dejado morir, ensangrentada, con con la cara cortada, con su pequeño disfraz de gato, pero sus ojos completamente negros y uno de ellos derramando sangre. Sin más, desapareció y la madre estuvo golpeando el espejo, pero fue en vano. Su hija jamás volvió y la buscaron por todos lados. Al poco tiempo le pasó lo mismo a las demás mujeres, pero no se detuvo allí, pues pasaba en la ciudad o en el pueblo, como lo quieran ver, que niño que fuera descuidado de sus padres, que no le mostraran cariño, era completamente desaparecido y en su lugar se quedaba un muñeco de trapo. Pues entonces se decía de que entonces Melody no se había ido de este mundo y se había vuelto un demonio. Un demonio bueno con los niños, pero malo con los padres. Y quien la desafiara iba a ser
iba a morir en manos de ella. Y se llevaba a los niños, quién sabe a dónde. Pero se supone que en el parque se podía escuchar en las noches las risas de los niños, muy contentos, de los que Melody se había llevado a su mundo. ¿Tan tan?